¿Qué son los ángeles? Para contestar esta pregunta tenemos que ir al origen del concepto. Tenemos que ir a la base, el tronco, el núcleo y a la raíz de la idea del concepto de los ángeles. En cualquier investigación seria, sea criminal, sea histórica o de inteligencia, la prioridad es ir al origen de los hechos, no a la evolución, no a la versión distorsionada que llegó por medio de Radio Bemba o por el primo del cuñado, del vecino, no. Cuando ocurre un crimen, los investigadores no pierden su tiempo entrevistando al que llegó 7 horas después con un vaso de café en la mano diciendo: yo escuché que... No, señor. Se entrevista a los testigos de primera mano, los que vieron, los que oyeron y estuvieron presentes en el momento exacto del evento. Imagínese un fiscal construyendo un caso basándose en lo que dijo el delivery del colmado que llegó cuando ya la policía estaba recogiendo los casquillos. Claro que no, eso no puede suceder. Y sin embargo, eso es lo que a veces se hace en el análisis bíblico. ¿Qué se hace? Se ignora el punto de origen y se empieza a repetir la versión número 28 de una historia que ya pasó por más de 50 bocas distintas con versiones distintas. En el concepto de los ángeles, nosotros los cristianos somos el detective que vino 7 horas más tarde a la escena del crimen porque se quedó tragando dona en una cafetería para después venir a entrevistar el primo del vecino de la tía, de la abuela que dice que escuchó un rumor. En el concepto de los ángeles, eso es lo que somos. Entonces, para llegar a la verdad más cercana sobre los ángeles, no podemos empezar nuestra entrevista con los griegos. No podemos empezar con los romanos, ni los hebreos. Tenemos que ir al testigo de primera mano. El origen del concepto de los ángeles no proviene de la Edad Media, ni de la influencia helenística. El origen del concepto de los ángeles no proviene del cristianismo primitivo, ni de la era de renacimiento. Todo eso es la evolución del concepto de los ángeles, pero no es el origen. El origen del concepto de los ángeles se puede remontar hasta las regiones de Mesopotamia, específicamente de los sumerios. Los sumerios son los primeros en registrar el concepto de los ángeles. Seres divinos con alas que vienen desde el cielo a la tierra para interactuar con los seres humanos. Los sumerios llamaron a estos seres divinos los Anunnaki, que generalmente significa los que bajaron del cielo a la tierra. Es muy posible que los sumerios le hayan puesto alas a estos seres para intentar comunicar que estos seres tenían la capacidad de vuelo, y no que tenían alas literalmente. Esta afirmación es la más correcta, ya que los textos antiguos de los sumerios dicen que los Anunnakis llegaron a la tierra a bordo de ardientes voladores carros celestiales. ¿Suena semejante a algo en la Biblia? ¿Los carros de fuego? ¿Me suena algo? Muy interesante. En la era moderna, en el año 1944 y 45, el ejército de los Estados Unidos, en un documento titulado El Departamento de Guerra, describe objetos encendidos en llamas en la Segunda Guerra Mundial que volaban junto a los aviones de guerra. Y sabían que era un tipo de tecnología y que no era de este mundo. Serían estos los llamados ángeles. Regresemos a los sumerios. Entonces, si viajan en carros celestiales, ¿para qué necesitan alas? No tenían alas, pero los sumerios los describían con alas en un intento de comunicar la capacidad que estos seres tenían de vuelo. Posiblemente es por eso que los ángeles que tuvieron encuentros con hombres en la Biblia no tuvieron alas. Los seres que se encuentran en la Biblia con alas es el resultado de una transculturación, un intercambio de ideas de distintas culturas y religiones, toda mezclada como un sancocho, juntas.
Estos seres aparecen con alas en la Biblia. ¿Por qué? Pues esto es la continuidad de la interpretación inicial de este gran encuentro que tuvieron los sumerios. Y repito, cabe la gran posibilidad que los sumerios no lo vieron con alas. Es más probable que los sumerios le pusieron alas para comunicar que estos seres tenían la capacidad de vuelo mediante tecnologías extrañas, que ellos interpretaban como carro de fuego. Vinieron los acadios y conquistaron a Sumer. Y a medida que el imperio acadio se expandía e interactuaba con culturas vecinas, integraban aún más a los Anunnaki con deidades similares a las de Mesopotamia. Esto dio resultado al Lamassu. Una de las evoluciones culturales representadas de los Anunnaki es el Lamassu. O sea, de los Anunnaki se saca el Lamassu. Y del Lamassu es que los hebreos sacan el querubín. El Lamassu y el querubín no son seres literales, sino la evolución de una expresión sobre una experiencia vivida que tuvieron los sumerios con seres interdimensionales o interestelares. En el Congreso de los Estados Unidos se dio una audiencia que impactó al mundo, donde un oficial del Departamento de Defensa admitió bajo juramento que los Estados Unidos tiene en su posesión seres biológicos inteligentes provenientes de otras dimensiones. ¿Serán estos los ángeles? ¿Serán estos los Anunnaki? Bueno, por primera vez en la historia, en una capacidad oficial, se habla de una nación que tiene en su posesión a seres biológicos inteligentes que no son de este mundo. Las escrituras antiguas de la mayoría de culturas del mundo habla de ángeles, habla de Malak, los dioses, los hijos de los dioses, los Nephilim y los vigilantes. Y estos posiblemente sean una y la misma cosa, interpretado de distintas maneras por distintas culturas y épocas. Por lo menos las agencias de inteligencia norteamericanas lo ven de esta manera, y tienen un término general para describirlo a todos: NHI, Non-Human Intelligence, inteligencia no humana. Entonces, regresamos a la pregunta: ¿qué son los ángeles? Los ángeles son entidades biológicas inteligentes que provienen de otras dimensiones superiores dentro, escuche bien de esto, dentro de este universo. ¿Qué son los ángeles? Vamos a repetir esto. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son entidades biológicas inteligentes que provienen de otras dimensiones superiores que están dentro de este universo. La Iglesia ha visto este fenómeno como seres totalmente separados de nuestra realidad, separado de nuestro universo, pero la información colectiva indica que son parte de este universo, pero operan dentro de otras dimensiones. Estos tienen acceso a otras dimensiones superiores y han creado tecnologías para facilitar la transición entre este mundo tridimensional y otras dimensiones superiores. Debido a la continuidad del conocimiento de los antiguos, nosotros hemos adoptado que los ángeles son de un lugar separado del mundo de materia. Pero mientras avanza el conocimiento y los avances de la ciencia acerca de la creación y de Dios, nos damos cuenta que es más probable que los ángeles sean parte de este mundo de materia, pero que provienen de lugares que son parte de este mundo, pero el ser humano no tiene acceso a estas dimensiones. Quizás el autor en Génesis capítulo 3 nos quiere decir a través de un mito que el hombre perdió el acceso a estas dimensiones cuando dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se
revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, hoy mediante la ciencia conocemos que en este universo de materia existen por lo menos 11 dimensiones. Pero el ser humano no tiene acceso a estas dimensiones. O sea, los ángeles y los seres humanos son parte de este universo, pero están en dimensiones distintas. Uno tiene acceso a otras dimensiones y el otro está limitado a esta dimensión tridimensional. Les voy a dar un ejemplo. La profundidad del océano y la superficie de la Tierra son dos mundos distintos, pero ambos forman parte de la misma realidad. Los peces viven en el mar y no tienen idea de que existe un mundo en la superficie donde viven los seres humanos. Aunque ambos pertenecen al mismo planeta, los peces no pueden acceder a la superficie. Solo en ocasiones excepcionales pueden ver a un humano que se sumerge en su entorno. De forma similar, los seres humanos vivimos en un mundo tridimensional, sin acceso directo a la dimensión donde existen los ángeles. No podemos ver ese otro mundo, pero a veces los ángeles se manifiestan brevemente en nuestro entorno. Los NHI son reales y forman parte de nuestro universo, aunque habitan en una dimensión distinta. Ahora vamos a la Biblia. Génesis capítulo 18, verso 2. Dice la Biblia que Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Un día, mientras Abraham estaba sentado junto a su tienda, en el calor del día, levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca. Al reconocer su importancia, se apresuró y los recibió y les ofreció hospitalidad. Aquí estamos viendo que los ángeles no tienen alas y que tienen forma humana. Algunas personas dicen que los ángeles toman forma humana. Quizás dicen esto porque la interpretación que le dieron los sumerios a estos seres todavía está o estaba en nuestras cabezas. Todavía tenemos en nuestras cabezas a seres con alas. Pero, como le dije antes, cabe la posibilidad de que existen razas de NHI que no son semejantes, que son semejantes a los seres humanos. Algunos militares y científicos han dicho que los NHI tienen apariencia humana, tales como Luis Elizondo, exdirector de ATIP, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Elizondo ha sugerido en entrevistas que algunos NHI podrían operar entre los seres humanos sin ser detectados, lo que implica una apariencia similar a la de los humanos.